Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es un día más en Caimanes por el Mundo. Contamos aquí con nuestra corresponsal de materias primas, geopolítica y asuntos varios, Lucía Camporro, ¿qué tal? Muy bien, Jorge, ¿qué tal tú? Bien, bien. Como comentábamos, con nuevo peinado para el verano. Con la cabeza Eh, arreglada, importante. bueno, por dentro no tanto, por fuera igual un Yo me poco. refiero por fuera, ya por dentro ya sé lo que hay. Por dentro hay un cajón desastre para muchas cosas. Eh, y vamos a, bueno, estábamos comentando de empezar hablando por Marruecos y todo el boom que ha tenido en exportaciones desde la guerra de Ucrania. Si Sobre quieres, todo por... Sigue, empieza tú sigue. comentando eso, empieza tú comentando un poco cómo ha ido variando, sobre todo en materias primas. Sí, por contextualizar un poco, si te parece, un tema que sonaba mucho en las noticias era el tema del gas natural, que luego ya veremos cómo también está relacionado directamente con esto. Pero se habla mucho el tema del gas, de las sanciones a Rusia, de intentar limitar las importaciones de material ruso y todo referido al gas, al gas, al gas, pero nadie estaba hablando de los fertilizantes, que al fin y al cabo los fertilizantes es una sustancia empleada en la agricultura que le proporciona nutrientes a la tierra y es precisamente para favorecer el desarrollo de los cultivos. Es decir, sin fertilizantes no tenemos garantizado unos cultivos 100% eficientes, digamos, con un sustrato sano. Y el Sí. problema es, llamémoslo, bueno, sí, problema, que no sé si el problema era más antes o ahora, por eso las comillas, es que hasta antes de la guerra, que empezó en febrero del 22, recordemos, para Europa suponía un 30% de las importaciones de fertilizantes por parte de Rusia, lo cual es bastante elevado. Que sí que es verdad que luego, hasta que empezaron las sanciones en marzo de 2022, el suministro de gas era cerca del 40, el 30 y muchos por ciento. Es más elevado, pero nunca se ha comentado el tema de los fosfatos hasta ahora con el tema de Marruecos, pero todo viene un poco ligado a buscar un proveedor alternativo, dado que de Rusia no podía venir. Ya. Y de Ucrania, bueno, Ucrania creo que también tenía gran parte de Sí, este tipo de bueno, industria. Ucrania es más lo que es el cultivo en sí, o sea, véase el trigo, por ejemplo, bueno, de hecho, a raíz en cuanto estalló la guerra, cómo se pusieron los futuros de trigo, fue una auténtica locura, pero en cuanto a lo que es la fabricación de fertilizantes, es más Rusia. Ten en cuenta además que el gas natural es una materia prima principal para la fabricación de los fertilizantes fosfóricos y nitrogenados, que son básicamente lo que utilizan los fertilizantes que consumen habitualmente Sí, por los el método agricultores. Fritz que inventó un tío que también inventó la cámara de gas para los judíos. Ah, sí, no sabía. El método Bosch-Fritz, bueno, fue inventado por los nazis, básicamente, y precisamente este tío es muy irónico porque es prácticamente uno, vamos, top 5 seguramente de inventores que ha facilitado que haya un boom de la población mundial. Se estima, vamos, que se ha prácticamente quintuplicado desde entonces y gracias a que, porque antes si plantabas algo tenías básicamente que o usar Ujú. fertilizante orgánico o las típicas estas islas que hay de Guam o, vamos, de mierda de gaviota, que tiene como muchísimo fosfato, que había también, hubo creo que hasta una guerra ahí entre Chile y Perú por parte de un tipo de isla de este estilo hace mucho tiempo. Pero
básicamente que no había fertilizantes, salvo lo que pudieses tú conseguir de Ujú. animales o de este tipo de cosas, hasta que, pues, con este método, básicamente, pues sí, con mucho gas natural, consigue sacar básicamente el nitrógeno de la atmósfera. No sé al detalle químicamente cómo funciona, pero lo que pasa que este tío a la vez fue un nazi de la hostia y fue también el que inventó las cámaras de gas para darle salida también a los judíos. Madre Jorge. A veces te expresas que madre mía, pero sí te he entendido. No lo sabía, ¿eh? Bueno, No lo pues sabía, esto la te da verdad. para un artículo de la revista. Sí, bueno, me lo escribes con otras palabras, un poco más formalito, pero sí. Sí, lo paso por ChatGPT antes. Mejor. Buen filtro, buen amigo tuyo, ChatGPT. Pues sí, me hacía falta, la verdad. Bueno, con esto, en el tema del gas, decías que Marruecos lo ha empezado a importar sobre todo de Egipto, ¿no? Porque con Argelia como que no. No, claro, con Argelia como que no. Claro, es un otro problema derivado de las sanciones que se están imponiendo, es que, claro, Marruecos ve ahí un nicho de mercado y dice, ostras, si Europa deja de comprarle fertilizantes a Rusia, eh, voy a intentar yo acercarme para ocupar esa posición, que es lo que la verdad que está haciendo y honestamente está haciendo muy bien. Pero ahí también entra la baza de lo que comentaba antes, de que el gas natural es un componente esencial para la fabricación de sus fertilizantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con esas restricciones en los envíos rusos, Marruecos dice, vale, yo tengo fosfatos, pero necesito un proveedor de gas. Argelia, como bien adelantas, no va a ser. Y entonces los nuevos proveedores que empezó a tantear durante el 2022 y con los que actualmente sigue trabajando son principalmente Egipto y Arabia Saudí. Otro punto a favor para meterse más en el mercado europeo es que no solo o sea, te estás alejando de Rusia, no solo en fertilizantes, sino que tu nuevo proveedor también se está alejando de él en cierta medida, porque no le está, o sea, Marruecos nunca le va a importar fertilizantes porque él quiere fabricarlos, pero sí le deja de importar gas para traerlo de otro sitio y como favorecer, digamos, esas sanciones y esa visión que tiene Europa es la adecuada para gestionar la situación con Ucrania. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Que por soltar unos números y que veamos la magnitud de lo que está supuesto en Marruecos, en torno al 20% de las exportaciones de Marruecos son precisamente de fosfatos y contribuye en torno al 5% del PIB de Marruecos. Y además, Sí. entre el 2000, o sea, el crecimiento de las exportaciones de fosfatos entre el 21 y el 22, ya con la guerra comenzada, fue de más del, o sea, cerca del 55%, que se traduce en 10.000 millones de euros. O sea, cosa que o sea, es una Una barbaridad. barbaridad, sí. O sea, es una industria, por eso te digo que con el tema de las sanciones se ha hablado mucho del tema del gas y por eso te comenté para hacer este podcast, porque realmente jugar con el precio de los fertilizantes es jugar con el precio de la comida. O sea, si no tienes gas, puedes encontrar otras alternativas y otros recursos, bien sea recursos renovables o no, para tú generar esa energía eléctrica que necesitas pues, para trabajar, para vivir y para todo hoy en día. Pero es que el tema de los fertilizantes ya estás jugando con la comida de la gente. Y de hecho, creo que gran parte del gas se lo estábamos regasificando nosotros, ¿no? Desde España, Sí, porque no tienen tantas regasificadoras Marruecos para claro, importarlo de nosotros sí que, Egipto. claro, nosotros sí que tenemos instalaciones. De hecho, bueno, en Asturias tenemos, de hecho, en Sí, sí, Gijón. España, bueno, creo que ha perdido mucho la gran oportunidad que tenía también con todas esas regasificadoras que no estaban usándose para nada.
como no tiene casi interconexión con Europa, Argelia creo que ha firmado un contrato con Italia para básicamente a través de Italia, así que dar gas El acceso pues a hasta Europa. Austria, Suiza y Mm, demás países. Y España, como se pegó un tiro en el pie con lo de Argelia, Argelia le cortó lo del gas, que eso yo, bueno, esa es una pregunta ¿por qué crees que, o sea, cuál crees que es el razonamiento que hay detrás de lo de reconocer por parte de España el Sáhara Occidental como marroquí? Porque Pues nunca lo llegó a explicar Pedro Sánchez, vaya. no, pero es decir, nunca, creo que nunca hay una única respuesta a este tipo de preguntas. Siempre suele haber varias teorías, pero si te pones a analizar un poco cómo ha ido evolucionando la situación, quién empezó a cargar metaneros para regasificar en España, Estados Unidos. Ya, o sea, sí, yo también creo que el tema va por ahí. Y Argelia siendo socio de Rusia, Es eh, decir, aunque no sea por afinidad, simplemente por llevar la contraria, con el respaldo de Rusia en Argelia, Marruecos tiene el respaldo de Estados Unidos. Ya te digo, aunque no sean afines, simplemente por llevar la contraria lo van a tener. Y y, realmente si te pones a darle una vuelta es lo que, o sea, ¿quién empezó a aumentar las exportaciones de gas natural licuado para ser regasificado en la península? La, Los americanos. la- la respuesta casi siempre es follow the money en este tipo de Como lo cuestiones. quieras llamar, pero sí que es verdad que hay veces, o sea, no sé, además no se volvió a hacer mucho más hincapié en el tema, pero no sé, luego lo trataremos más adelante, el tema del conflicto del Sáhara Occidental, pero a mí me parece un tema bastante interesante. De hecho, por ir hilando un poco y retomar el tema de las minas de fosfatos y cómo, de hecho, está relacionado con el Sáhara Occidental también. Sí. No sé si lo sabes, pero básicamente hay una compañía estatal, que es la más grande, que es OCP, Ujú. que controla en torno al 70% de las reservas de fosfatos en el mundo, ¿vale? Joder, tanto no lo sabía. 70% de las reservas de fosfatos en el mundo. O sea, así como, mira, es una cifra parecida en torno al cobalto que tiene el Congo, ¿vale? Las tierras raras en China, es lo que es bastante más altas, acerca de ya el 98%, pues number one en fosfatos es Marruecos, Sabía que concretamente era OCP. potente y sabía que fue una gran pérdida todo eso de las colonias españolas por el fosfato. No sabía que era tan alto, del 70%. Correcto, y es que encima no solo eso, o sea, además de que siguen buscando nuevos yacimientos y que cada vez, y claro, date cuenta, o sea, la ley de corte que hablamos muchas veces, bueno, esto para algún oyente que igual no lo sepa, la ley de corte es básicamente una ratio, ¿vale? Que tú dibujarías en una mina, por ejemplo, en un eje XY, dirías, vale, tengo una línea imaginaria que si el precio de lo que me cuesta sacarlo por lo que lo vendo es menor, entonces exploto. Si lo que me cuesta sacarlo es mayor de por lo que lo vendo, es decir, estoy por debajo de la línea de corte, no lo saco. ¿Qué es lo que pasa? Que como cada vez se está concentrando más y reduciendo más el número de exportadores, básicamente porque nos hemos vetado a nosotros mismos las importaciones de Rusia, estamos reduciendo el número de opciones, eso que significa acabar aumentando los precios y más con un dominio del 70% de las reservas, que recordemos que en minería, cuando hablamos de reservas versus recursos, es precisamente que un recurso es, por explicarlo sencillo, la existencia de ese mineral, es decir, que tú tengas localizado que ese mineral está en una determinada zona, pero una reserva es cuando es económicamente explotable, es decir, cuando está por encima de la ley de corte que mencionaba antes. Cuando ese número es Sí, el 70%, pues empiezas a tener cierto poder geopolítico, porque tienes una baza muy potente para cerrar tratos. De hecho,
no solamente con Europa, a raíz de que empezamos nosotros a dar un poco ese paso, a lo largo del 2022, ese crecimiento del 55% en exportaciones con respecto al 21 que comentaba, no solo viene de Europa, también viene de la India. La India también a cierre del 2022 estamos hablando de que un 50% de sus fosfatos viene precisamente de Marruecos, Brasil un 40%. Sí, sí, Europa si tienes, en torno al si tiene el 41, ¿no? Pero 70% vale del la India, mundo, pero hasta Bangladesh, ¿sabes? sí, que les pilla un poco lejos de Bangladesh. Yo había estado viendo eh, Nigeria, es una barbaridad también, ronda el 90%. que el Sáhara Occidental, las minas que hay ahí, como tienen un conflicto, digamos, ético y geopolítico, de que es una especie de región independiente, hay como, hacen como un informe todos los años de las exportaciones del fosfato de precisamente el Sáhara Occidental y traquean dónde van todos esos cargueros. Y el año pasado la mayoría han ido a México, a una empresa estadounidense que luego lo Mm. procesa y lo vende a Estados Unidos. Entonces, porque luego todos estos números son un poco difíciles de traquear a veces, pero Estados Unidos también estará ahí en un porcentaje muy alto. Y bueno, estos básicamente lo que intentan ahí es hacer como una presión de que, porque por la ONU lo tenía por aquí, que el Departamento Jurídico de la ONU analizó la legalidad de la exploración y explotación de petróleo en el Sáhara Occidental, eh, y las Naciones Unidas concluyeron que las actividades de exploración y explotación de seguir llevándose a cabo sin atender a los intereses y deseos del pueblo del Sáhara Occidental infringían los principios jurídicos internacionales aplicables a las actividades relacionadas con los recursos minerales en los territorios no autónomos. Entonces, esto es también exportable a los fosfatos, si lo han Mm. comentado para el petróleo. Bueno, es que de hecho la compañía estatal que mencionaba antes, OCP, en el Sáhara Occidental, digamos o sea, como está muy tensa la cosa, para cuidar esa buena imagen, lleva a cabo muchísimas iniciativas sociales con la población de allí, porque básicamente la OCP tiene 4 minas principales, ¿vale? En las que está operando actualmente en explotación, y una de ellas está precisamente en territorio saharaui. Ya, claro, y hay que No es comprarlos verdad de que alguna manera. no es la más grande, de hecho, de las 4 principales, es que es o sea, las 4 más importantes, es la más pequeña en explotación, creo que anda en torno al 2% de las reservas del país, más o menos, pero le interesa estar allí, porque, o sea, no olvidemos además que este tipo, las minas que están en explotación, porque son reservas, eh, pueden seguir creciendo. O sea, quiero decir, cuando se dice hay unas reservas estimadas de tanto, es lo que a día X está identificado. No quiere decir que no se puedan descubrir más yacimientos por la zona o incluso que la propia mina pueda ampliarse. A ver, quiero decir, si tú tienes fosfatos en una zona, es bastante más probable pues, por afinidad que haya más fosfatos cerca que en una zona donde no hay fosfatos, que hay otra cosa. Ya, Entonces le interesa estar en esa zona. De hecho, supuestamente, quiero decir, tampoco he encontrado mucha fuente donde confirmar estos datos, pero la compañía a través de la cual opera la mina de, ¿cómo se llamaba? La mina de de Boukra, Mustafa Ali. es que no sé cómo se pronunciará correctamente, pero es como Boukra con 2 A's. Supuestamente esa compañía el 100% de los beneficios lo reinvierte a través de una fundación que tiene en el Sáhara. A dar fosfatos a los camellos por ahí.
No creo, la verdad. No. Pero, pero, pero quiero ¿Viste, decir que viste la noticia de Noruega y el yacimiento que descubrió de fosfatos? Porque muchas veces la mayoría de estas noticias es mucho hype. O sea, no, pone a ver, que... muchas veces yo lo que sinceramente opino, igual que cuando que cuando Suecia notificó hace no mucho el descubrimiento de un yacimiento de tierras raras. No es que, o sea, no se volvió a como a renotificar porque realmente notificado ya estaba, pero muchas veces este tipo de noticias se pueden llegar a interpretar también como maneras de tender la mano indirectamente a, Ya, a Europa, por ejemplo. O sea, quiero decir, tanto Suecia como Finlandia, tal y como está la situación, bueno, no sé si lo sabes con el tema de la Unión Europea, actualmente la candidatura de Ucrania está en revisión desde diciembre. sí, por la cuenta que nos trae. Pero os digo que Y muchas veces, que tal y como se está ahora, no reconsiderando, porque sí que es verdad que no es ahora una noticia muy comentada en los medios, pero todo el mundo sabe la importancia, por lo menos en este mundo, la importancia de los recursos y la necesidad de los mismos y de que hay guerras por los recursos y siempre las ha habido históricamente y de hecho es lo que hay ahora mismo también, una guerra de recursos. Em, Muchas veces, ya te digo, la tendencia a intentar aliarte con alguien es como ya, se, para es como se, inter- darle un como se poco, bueno, y interpreta. porque también, ya yendo más a lo un poco individual, estas empresas de repente se ha hecho un yacimiento pues de 70.000 toneladas de fosfato en Noruega. Pues a la empresa que lo ha descubierto le interesa ponerlo en todos los medios, que suba su cotización en bolsa y de todo. Claro, ¿no? Y sobre todo eso cuando se empieza, o sea, es que es también como mucha casualidad, por ejemplo, cuando en marzo del año pasado sacaban el Raw Materials Act desde la Comisión Europea, que busca favorecer esa independencia de China de determinados recursos críticos y estratégicos. Y justamente Suecia, que está un poco como fuera de este rollo, dice, ah, mira, tengo la mayor reserva de tierras raras de Europa. Ya, en plan, déjame Ya te entrar digo en que la ya estaba, OTAN. ya estaba localizada. O sea, de hecho Sí, 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 está por la zona de Kiruna, es el LK, o sea, quiere decir que es una minera sueca súper potente y muy conocida. sí, al Ya final sabía lo que había. esto hay que leerlo un poco siempre entre líneas, yo creo. Claro. Y de, ¿Y has estado prestando algo de atención a todo lo que ha ido pasando en el Sahel? Y con Francia, Rusia y todo el tinglao que tienen ahí montado. No, cuéntame tú, de eso no estoy tan al Ah, día. bueno, pues básicamente en toda esa zona, tres países, Mali, Burkina Faso y Níger, mm, han sacado un corte de manga a Francia diciéndole que se piren de ahí, golpe de Estado, Ah, y Rusia ha tomado cartas en el asunto con lo que antes eran mercenarios, el grupo Wagner, que ahora pues lo mandaron de vuelta a Ucrania, pero han mandado parte de esas tropas para allá. Y todos esos líderes, o sea, está habiendo evidentemente esto tampoco sale una mierda en los medios, pero está habiendo ya. una revolución antifrancesa y anticolonialismo bastante heavy por todos estos países. Y creo que lo habíamos comentado en el último podcast ya que Cuando hicimos en hablamos del verano. tema, sí, del tema urbano con Sí, Nigeria, Mali, con... las que están Sí, ahí en la frontera, las que están ahí en la frontera. justo, pues está como caldeándose todavía más el ambiente. Y sí, Níger, por ejemplo, el 20% del uranio de Francia viene de ahí y
gran parte, bueno, es que yo Bueno, esto esto no lo sabía hasta que me lo comentamos la puse última vez en cuanto estalló un poco eso. Poco tardó Francia en mandar ayuda humanitaria allí. humanitaria. Bueno, Eh, llámalo, estar ahí a ver qué pasa. sí, humanitaria con metralletas. Pero ahora han echado a esos tíos con metralletas en muchos de estos países. Y es también por lo que Francia está escalando muchísimo el discurso contra Putin, porque Ujú. tienen bueno, muchísimos intereses económicos en toda esa zona, de minería, pesca, petróleo, energético y demás. Hombre, están un poco enfrentados. Además, son dos países que apuestan muy fuertemente por la energía nuclear. Entonces, los recursos, pues son los recursos. O sea, hasta que de momento se vaya apostando por los reactores de nueva generación, que sabes que ya no los hay que solo usan uranio y algunos que ya usan torio. Torio, sí. Torio, Pero Torio, ¿por dónde lo lo hay? mismo. ¿Mm? Eso, ¿qué Torio, qué país tiene así grandes reservas de torio? Ahora es cuando me dices España, pero no lo sacamos. No, no, pero por ejemplo, el torio, o sea, no te sé decir. De hecho, no sé siquiera si el torio lo puedes encontrar tal cual en la naturaleza. Ah, que lo tienes que procesar, ¿no? Yo creo, Sí. sí, yo vamos, juraría que sí, que luego, bueno, también digo que luego de repente aparecen yacimientos de cosas, pues como los yacimientos que se empezó a hablar hace unos meses, cuando empezó todo el tema del boom del hidrógeno, sobre todo hace unos pocos años que se empezó a hablar más del tema. Y yo, por ejemplo, desconocía que el hidrógeno como tal lo podías encontrar en yacimientos subterráneos. ¿Ah, sí? Bueno, ¿y esto te lo detecta un Como, canario o cómo? la verdad que no lo sé. Y por Pero ejemplo, sí que he leído que hay depósitos de hidrógeno, como puede haber depósitos de gas natural, como cualquier otro gas. pues eso tiene que ser súper Mm. peligroso. Además que es muy, muy difícil Es inflamable. capturar el Sí. hidrógeno, porque eso se fuga de hasta tuberías termoselladas y todo esto bueno, es que es el puto elemento más pequeño que hay, eso se escapa de todos los lados. Mm. Pero, ¿y qué te parece? Porque estaba viendo hoy una, una gráfica de el Nasdaq 100 por un lado y comparado con el índice de commodities y está Mm. el ratio entre uno y el otro, lo más elevado en pro del Nasdaq y en contra de las commodities desde, bueno, superando creo que en las últimas semanas al pico de las .com y si lo llevas más atrás, supera hasta 1970. No lo encontré hacia más tarde. Es como que la bolsa está súper sobrevalorada comparada con las commodities, pero a niveles históricos. ¿Qué, qué te da a pensar sobre eso? Es que explotan cero coma. ¿El qué? ¿El qué? Que explotan cero coma eso. Ah, ya. Pero Burbuja, también te digo ¿no? que o sea, yo creo que hay muchos recursos que no, que no sé si es por falta de conocimiento, que decir, al fin y al cabo a la bolsa cualquier persona que tenga una cuenta bancaria puede acceder a muchas de las acciones y andar comprando y vendiendo sin conocimiento o Bueno, y con. hoy en día eToro, todo Pero esto claro, hoy es... en día hay muchísimas cosas. Mira, por ejemplo, estaba buscando el tema del torio, porque sí que es verdad que las cadenas de desintegración son largas y yo del torio sí que sabía que es uno de los residuos o subproductos, depende de cómo lo quieras ver, en el procesamiento de tierras raras. Ah, sí. Sí, la separación de los distintos elementos de tierras raras, cuando es esa del tanto a nivel metálico como a nivel óxido, se obtiene torio. Y de hecho, una de las alternativas que se proponen en esos procesos es decir, oye, que el torio no lo trates como un residuo, que ahora mismo hay reactores que lo pueden utilizar. Y yo estaba leyendo, por ejemplo, que la monacita
que es uno de los principales minerales de los que se extraen tierras raras precisamente, puede tener trazas de torio. Y también tienes la torita y la torianita, que esos los La, to- desconocía. la torita tenía pinta de que tenía torio. Pero sí, sí que lo puedes encontrar. Con un color blanquecino, plateado, tendrá un color metálico, al fin y al cabo, pues como el uranio, que la gente piensa que es verde, pero no, no es verde. Es verde Los Simpson, Los cuando, Simpsons sí, cuando la pero barra de uranio salva la nave y le dan el premio a la barra de uranio en vez de a Homer. correcto. Pues entonces, pues probablemente, ya te digo, no desconocía por qué, o sea, sí que sabía que en el procesado de tierra rara se obtenía torio, pero debe ser por eso, porque si dice que se puede encontrar en la monacita, que es uno de los principales minerales de los que se extraen tierras raras, lo tendrás como, pues, o como residuo o como subproducto, lo que decía antes, depende cómo lo quieras ver. Lo ideal sería verlo como un subproducto y poder utilizarlo como combustible en reactores nucleares que consuman torio. O sea, sería la leche. Ya, yo siempre me he preguntado, en plan, si tenemos submarinos nucleares, ¿por qué no tenemos cargueros nucleares? En plan, o sea, la tecnología ya existe. eh, Ujú. y, y hostia, el barco no tendría que repostar vamos, si lo quieres poner hasta en años. Un submarino nuclear puede estar casi más de un año sin tener que repostar ni nada. O sea, es como una Sí, total. energía que, a ver, me imagino, ya sé más o menos la respuesta, pero siempre me parece muy infrautilizada. O sea, que tendría muchas más aplicaciones que A ver, pegar un bombazo a unos está, japoneses. está en ello, Jorge. O sea, tú date cuenta que la energía nuclear es una cosa que nos guste o no nos guste admitirlo. La gente se quedó mucho con el tema de Chernóbil, con el tema de Fukushima. O sea, ¿cuánta gente habrá que piense que gran parte del accidente de la central de Fukushima, que fue en el 2011, si no me falla la memoria, quiere decir que eso no es, la central está perfectamente, eso fue causado por un tsunami? ¿Sabes? Y luego derivó en lo que Sí. derivó porque la central nuclear le pilló de paso, pero todo fue por un terremoto que derivó en tsunami que derivó luego en un incidente ahí en Fukushima, no porque la central tuviese ningún problema. O sea, tú sabes la cantidad de información luego contradictoria que hay. Entonces, poco a poco se ha ido lastrando y todo el tema relacionado con la energía nuclear, pues no tiene ninguna buena visión. Tú imagínate, o sea, incluso para conseguir votos a nivel político. Mira, recientemente, de hecho, Australia, es que lo leí el otro día, sabes que yo que me dedico a esto me informo bastante. Los submarinos Eh, nucleares. Sí, Australia acaba de firmar un contrato que ha comprado cinco, que supone un Sí. 0,15% de su PIB. Y Pero Francia está que trina porque ese contrato lo tenían ellos hace años y Estados Unidos a saber qué chanchullos habrá ahí por detrás, pero les adelantó por la derecha. no, BAE Systems. Ah, Bae Systems, ¿no? No fueron los... BAE Systems. Hostia. A ver, este tipo de proyectos nunca hay una sola empresa por detrás. Pero Ya. sí, o sea, que vamos a ver, o sea, a ver, Australia es más afín al Reino Unido que a los franceses. O sea, que digo yo, es que no, a mí tampoco me ha sorprendido tanto y además una empresa como BAE Systems, que o sea, es un empresón en el sector de la defensa. Ya, ya, ya. Por lo del AUKUS. La asociación esta ahora de defensa que tiene Australia, Estados Unidos e Inglaterra. Ah, pues no sé por qué pensaba que No, eran los Yankees que se lo compraban. no, a los ingleses, date cuenta que al fin y al cabo con pertenecientes de la Commonwealth y todas estas cosas que a veces no se mencionan, pero que siguen estando ahí, eso sigue haciendo mella. Sí, todavía tiene muchas relaciones. La mayoría de sus presos siguen viviendo ahí en Australia. Claro, a mí realmente, a mí me sorprendió más hace un tiempo cuando se anunció el tema de Francia que ahora cuando finalmente el adjudicatario han sido el Reino Unido. Tienen que prepararse para pegar petardazos a los chinos, No, los australianos. es que se tienen que aliar y tener a Marruecos de su lado
teniendo en cuenta los recursos que tiene de fosfatos, quiero decir, hay una cosa con la que no puedes jugar, porque si no, no tener gas, no tener uranio, quiero decir, ante la duda siempre te puedes poner a quemar carbón, siempre tienes otras cosas, pero es que ahora mismo para fabricar fertilizantes tampoco hay tanto. Igual que o sea, te puedes comparar más, yo compararía más el tema de los recursos de fosfatos que tiene Marruecos, que me parece que tiene un poder muy grande, con las tierras raras de China, no tanto con el gas natural ruso. O sea, me parece que eso está a una segunda escala dentro de un listado de prioridades de quién prefiero depender antes o de qué puedo prescindir con más facilidad, con las comillas siempre por ahí. Prefiero prescindir antes del gas que de los fosfatos o que de las tierras raras. De hecho, de hecho están aliándose ahora los países angloparlantes, o sea, están el Reino Unido con el país de Gales, con Australia, con Canadá y con Estados Unidos, porque precisamente China casualmente son los que está dejando fuera de no renovando los acuerdos, que decir, lo hace de una manera muy polite, todos los acuerdos de la diplomacia panda. O Sí, sea, a lo ver, que es, sí. ¿no? Están Justamente arrinconando esos todo. cinco, que son los que Están, están fuera de los BRICS. están arrinconando totalmente a China por todos los lados. Esperando a que. Bueno, es que si lees periódicos chinos, como el No Global acostumbro, Times, pero sorpréndeme. pues entra de vez en cuando, aunque sea por. Tienen caricaturas muy buenas. O sea, míticos Recomiéndame alguno dibujillos que me así. veo. Bueno, recomiendo alguno en El general, que lo vuestro el igual está muy... el único que leo yo es el Global Times, porque está en inglés Ah, y. te iba a decir, yo creo que lo lees en chino, ¿o cómo? No, no, claro, los cojones. Mm. Ni chino ni jao y pato a la pequinesa, por favor, pero poco más. Eh, no, pero los chinos saben que Estados Unidos va por ellos con todo y está llevando a sus satélites, pues Corea, Japón, Filipinas, Australia, a Taiwán, está haciéndole un encirclement de estos por Bueno, mar total, porque Con Japón no tanto, ¿eh? De hecho, Japón es otro de los países que ha empezado precisamente a comprar fosfatos a Marruecos, ¿eh? Comprar fosfatos a Marruecos quiere decir que te posicionas, o sea, China versus en Estados Unidos quiere decir que te inclinas hacia Estados Unidos. claro, digo que todos esos países están básicamente jodiendo a China y todo por Aliados son todos. presión, Ah, vale, sí, 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 y sí, no, todo es que por presión de Estados lo había Unidos. entendido al revés, como si estuviesen dibujando un cinturón y un frente conjunto. Sí, sí, o sea, están Claro, frente básicamente conjunto en contra de China, no con China. no, al revés, eso, haciéndole el vacío totalmente a China y Ah, poniéndole sanciones, intentando desligar su economía, eh, todo Estados Unidos presionando a todos esos países para que lo hagan y por favor. haciendo ejercicios militares por todas esas zonas. Han puesto nuevas bases americanas en Filipinas, bueno, y en Menorca. Van a poner una base Y de lo la mismo. OTAN en Menorca Y es que para que están se haciendo tomen. bastantes maniobras conjuntas los países miembros. De hecho, ahora con la reciente incorporación de Finlandia Finlandia. y de Suecia, la de Suecia fue hace apenas un mes, a principios de marzo. Supongo que harán cosas. Harán cosas como los catalanes y No Rajoy. sé el qué, pero harán cosas. Bueno, sobre esto yo llevo ya mucho tiempo pensando que vamos hacia una tercera guerra mundial. ¿Tú qué te Yo, parece yo, toda yo, la situación? yo espero que no, la verdad, y que ojalá no. Pues la verdad que la cosa se está poniendo cada vez más complicada. Yo cada vez veo al mundo más dividido y cada vez más dividido por los recursos. De hecho, China está siguiendo una estrategia muy similar a la que siguió Estados Unidos en su momento con el tema del petróleo. Lo está haciendo con las tierras raras y la cosa pues se acaba como acaba. Mm, a ver, bueno, a China le están cayendo más sanciones a ellos que las que están
o sea, ASML, la única empresa que Mm. compré yo el año pasado, acciones, es holandesa y Estados Unidos básicamente le dijo pon sanciones a China también. Le están cortando Tú también. el... Tú Ya, también, venga. ¿Quieren es que parecido sí. a Japón con Pearl Harbor? En plan, a Japón, Estados Unidos le cortó todo el suministro de petróleo, que era como el 90 y pico % del petróleo que tenían los Sí, japoneses. y China es lo que va a empezar a hacer con las tierras raras. O sea, ya ha empezado con el galio, por ejemplo, fundamental para el tema de los microchips, ya ha empezado a anunciar que va a limitar las exportaciones de ciertas materias primas que casualmente son las necesarias para todo el tema de las telecomunicaciones. Claro, es que Por eso te además es digo que este que tema de daría escalada solo, bueno, es que nos vamos a ir de tiempo pero vamos, que esto daría para otro podcast, pero vamos, si te pones a analizar las similitudes de lo que Estados Unidos empezó a hacer a finales de los mediados de los años 30 y por lo que acabó luego desencadenando una Segunda Guerra Mundial que venía también muy marcada por la primera, había muchas heriditas todavía sin curar. sí, China está siguiendo todavía, o sea, es como está replicando, yo te digo, es que daría para otro podcast, pero si te pones a analizar hay muchísimas similitudes en las estrategias, las decisiones y las formas de presión que se están optando ahora en pleno segunda década del nuevo siglo, o sea, prácticamente 80 años más tarde. Mm, Está siguiendo un poquito los mismos ya. pasos. ¿Por qué? Porque ahora tiene los medios, tiene los recursos. Y antes no, o sea, China a nivel económico ha crecido exponencialmente. O sea, tú date cuenta que hasta hace 5 minutos, como quien dice, estaba Europa precisamente tendiéndole la mano a China con todo el tema de la adopción de las niñas, la ley del hijo único. Es que eso no hace tanto tiempo. Yo estoy más en el campamento de que, por resumirlo, pero que China iba a adelantar a Estados Unidos y Estados Unidos no puede permitir eso. Entonces, Mm, empezó ya con Trump. Sanciones, 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 guerra claro. económica y ahora se están preparando para siguientes pasos. Y China siempre lo ha hecho con pues todos esos que tiene a su alrededor, Corea, Australia, de, Mm. o como reconozcas a Taiwán, te fundo a sanciones. En su órbita siempre lo ha hecho, pero no con Europa o Estados Unidos, Claro, pero porque porque son no los tenía los otros recursos ni dos. no era lo suficientemente fuerte, pero ahora sí que lo es. Todavía no lo suficiente para dar ese gran salto, pero ya se ve cómo está poco a poco formándose y fortaleciéndose. Yo creo A que ver, todavía es le queda un que tiempo a que se acabe de consolidar, porque todavía hay muchos, o sea, que decir, Estados Unidos tiene una influencia muy grande, a ver qué pasa en noviembre de este año. Es que yo creo Eh, que China no necesita conflicto. O sea, iba a ganar económicamente, mm, sin jaleos, pero Estados Unidos, viendo que le van a adelantar por la derecha, coge el coche y lo intenta torcer para echar al de al lado de la carretera. Algo que hacen todos los hegemones y en esa partida de ajedrez han dicho, mira, para no distraernos con Rusia que se peguen los europeos. Vamos a tenderles lo hemos aquí el jaleo comentado varias este veces. y Sí, sí, luego tiro la piedra, escondo la mano, vendo todo el gas, me forro y yo voy a encentrarme de verdad en China, que es el que de verdad a mí me plantea una fuerte amenaza. No, pero de hecho, China está ahora mismo haciendo una política de dumping, no sé si es dumping o simplemente deflación, pero están acojonados, sobre todo en Europa, porque, por ejemplo, MG, no sé si te catas el coche este nuevo, el ujú, SUV, que sí. cada vez veo más por la calle. Es un SUV por 15.000 euros y de puta madre. Tiene acabados parecidos al Mercedes. Eh, Esto es solo un Mm. ejemplo, pero
está tirando los precios desde principios del año pasado. O sea, paneles solares han bajado los precios más de la mitad en un año. Claro. Coches, creo que lo miraba antes como un 30%. Textiles, todo. Están reventando todos los precios. Est- Claro, pero Europa porque está... tiene una política de apostar por el monopolio, o sea, ellos se están yendo al principio de la cadena. De hecho, ya te digo, es que vuelvo al tema, es que sé que soy muy pesada, pero es que el tema de las tierras raras es una cosa a la que no se le está prestando la suficiente atención. Y que China domine prácticamente el mercado es muy Sí, importante. ¿Por qué? Porque o sea, ahora mismo les compensa simplemente por el hecho de mantener el monopolio, que ya lo recuperarán luego en el largo plazo, pero porque esta gente tiene una visión muy largoplacista. No es como aquí en Europa, que funcionamos de 4 años en 4 años y no se imponen medidas que vayan a tener una retribución económica dentro de 10, porque como ya no sé si voy a estar yo vivo, muerto o dónde, pues entonces no se apuesta por eso, pero los y chinos si sí lo hacen. funcionase cada 4 años, Bueno, eso además, ¿sabes? Pero bueno, por reducirlo un poco, los chinos, sin embargo, tienen una visión mucho más largoplacista y lo que están haciendo con todo el tema del procesado de las tierras raras es que, primero, me aseguro de que lo traigo todo aquí, lo reproceso todo aquí y lo obtengo aquí, lo trabajo aquí y luego yo ya te venderé el producto final que será donde saque el beneficio. Pero inicialmente, en las fases iniciales del procesado, muchas están financiadas por el Estado. ¿Por qué? Porque si no irían a pérdidas. sí, eso es lo que ¿Sabes? está... De hecho, hay una comisión ahora europea que está estudiando, van a sacar un informe y en función de eso seguramente se tomen decisiones Mm, sobre todo en la industria del automóvil y de cómo precisamente, y también en las renovables, pues de cómo toda la mm, industria, pues China tiene unos subsidios de la Virgen que les hace ser pues claro. mucho más competitivos. Es que no Em, se puede luchar contra eso, o sea, es imposible. Bueno, sé que quién fue el mayor exportador de coches eléctricos a ver, pero sí, el año pero pasado. esto pasó Mm, cuando Cuando Inglaterra adelantó a Holanda como imperio, fue precisamente por lo mismo. Inglaterra tenía mucha más mano de obra barata y copió cómo hacer los barcos holandeses y mucha de la industria y innovación. Copió el sistema capitalista de la Compañía de las Indias Orientales holandesa, hicieron la inglés así. O sea, siempre, casi siempre funciona así en la época ya, moderna. Cuando llega otro imperio es porque se lo ha copiado todo al anterior y tiene mucha más capacidad de producción que el otro. En este mm, caso es un 4 por China versus Estados Unidos. qué barbaridad. Y, y de Claro, las pero también hay últimas... que tener en cuenta, ya, pero ¿cómo es su suministro? ¿El qué? Quiero decir, ellos, por ejemplo, son los mayores fabricantes de módulos fotovoltaicos del mundo ahora mismo, Sí, sí, pero, pero como pero un ellos que 80 y utilizan, largo por ciento. claro, Y pero del sí, procesamiento de silicio para las... O sea, lo que tú decías de las tierras raras, tienen sí, lo mismo de paneles solares. sí, del silicio Desde para, el para procesamiento al silicio hasta que tienes un sí, panel solar, todos esos procesos tienen correcto. un monopolio demencial. Correcto, pero por ejemplo, que de hecho ellos es lo que venden y es lo que estamos comprando desde Europa, porque los módulos fotovoltaicos son chinos. De hecho, aquí en España, bueno, salvo la que No, están todo. arrancando, salvo la única fábrica que están arrancando en Asturias, pero que de hecho la matriz es china, o sea, Olvídate. no, Y hasta que aparte, empieza a aparte sacar un de módulo eso, de ahí tardan 3 o 4 años. claro, pero yo a lo que voy es, o sea, nos están vendiendo unas favorecer y potenciar la instalación de eh, energía obtenida de manera renovable, ¿vale? Y ellos, como por ejemplo, bueno, por retomar el ejemplo del silicio que ponías, o sea, la obtención del silicio metal para su empleo en la fabricación de módulos es una industria súper electrointensiva.
se alimentan ellos a su vez de esos módulos fotovoltaicos, o sea, generan energía solar para ellos procesar el silicio. Claro que Es, no. Ellos están quemando carbón. está, queman la de dios de carbón, ya no me Es acuerdo sobre todo un exactamente las 80%. cifras, pero Entonces, más del 80% de su electricidad es no renovable. También por son, eso te digo. pero a la vez también te digo, China construye más energía renovable que prácticamente el resto del mundo conjunto. Claro, En, pero entonces, pero esa huella de carbono, o sea, quiero decir, por llamar las cosas con su nombre, un módulo fotovoltaico que sí que es verdad que si yo lo instalo en mi casa y considero que la huella de carbono empieza en el momento que yo lo instalo, pues vale, estupendo. Pero todo ese transporte que no viene es en que transportes electrificados y toda esa quema de carbón para tú obtener ese silicio, para tú fabricar esos módulos, los cuales también sigues quemando carbón durante su yo, fabricación. yo, aparte de que el cambio Por climático eso te digo que normal que sean soy los precios bastante tan competitivos, escéptico. además de los subsidios, por el tipo de energía que utilizan. A ver, el que ellos hayan sido más o menos listos para, o sea, estamos intentando castigar al que lo hace mejor, entre comillas, porque aquí en España podríamos haber No castigar, tenido, simplemente que yo no le veo una forma de competir contra esto. si es que además, no sé si viste bueno, el discurso, una entrevista que le hicieron hace poco al presidente de Guayana, que le preguntan por, creo que las reservas de petróleo, no sé qué coño era, y de cómo eso iba a contaminar muchísimo. Y básicamente el pavo le responde, mira, tío, lleváis contaminando vosotros 250 putos años. Tengo yo aquí unas selvas del carajo que Sí, no nadie me me había está enterado de lo pagando que era el Greenpeace. por Sí. tenerlas aquí y una biodiversidad a la hostia. Y básicamente vete a tomar por culo. Porque la India ha dicho también algo muy similar de vale, vosotros ya habéis acabado con todos vuestros bosques, habéis quemado todo lo que habéis querido y ahora venís a nosotros a decirnos que no. Y es Ya, también otra forma, entre comillas, de imperialismo, de tener el pie en el cuello de esta gente y impedir que se desarrollen y que nos adelanten, porque en realidad el miedo es ese, y que nos adelanten. Y en Estados Unidos, si no fuese por el dólar, ya estaba a freír gárgaras. Lo que pasa es que históricamente ese, el cambio de divisa tarda mucho más que una vez que tú comercialmente seas una puta mierda. Por lo mm, menos en las últimas 3 o 4 veces de cambio de imperio. Antes ya no hay tantos datos. Pero antes de acabar, que quería preguntarte, mm. ¿qué opinas del oro? ¿Qué Que opino de qué? está, Mira qué que familias más está, guays. petándolo. Bueno, ya sé que te gusta mucho y que inviertes en oro como yo desde hace tiempo, pero está subiendo tanto. Porque hay muchas teorías y no sé si es un cúmulo de todas. Evidentemente no es que Zimbabue acaba de sacar una moneda vaqueada por el oro, ¿no? A ver, es lo que te decía antes con lo que me preguntabas por el caso de ¿qué opinas del tema de Argelia y del gas, de España que reconociese la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara? Yo creo que para estas cosas no hay solamente una respuesta, creo que es un cúmulo de circunstancias, o sea, no se nos puede olvidar que, por ejemplo, ahora que están muy de moda las criptomonedas y demás, pero son cosas todavía que son muy volátiles. El oro, sin embargo, ha sido el valor refugio por excelencia y tradicional, y Toda la creo que historia. también claro, y creo que también hay que tener en cuenta que independientemente de lo de Zimbabue, de un mogollón de circunstancias, también se salen en las noticias, no sé quién, o sea, mismamente Asturias. La reserva de oro más grande de toda Europa. O sea, también están bombardeándonos con noticias sobre yacimientos o bien redescubrimientos, porque ahí llevan ahí más años que el copón, pero como ahí se le está empezando a hacer ahora más caso, pero creo que un factor principal, por lo menos ahora y desde mi punto de vista,
es que es un valor refugio histórico y que cuando la gente no sabe a qué tirarse, se aferra a eso porque es lo que conoce, es algo que sabe que funciona y que históricamente ha funcionado. Y creo que independientemente de las noticias que vas escuchando, que muchas veces son picos de un día, puede haber subidas y bajadas que estén potenciadas por ese tipo de noticias, yo creo que el motivo de más peso, digamos, influenciado por otras cosas más pequeñas, pero el central yo creo que es que sigue siendo un Valor valor refugio refugio. por excelencia, conocido, empleado, accesible además. También porque puedes, no tienes por qué hablar de futuros. Tú puedes ir a comprar, o sea, yo volviendo, pues, tú sabes, que estuve recientemente en Malasia por trabajo y hacía escala en Doha y en el aeropuerto de Doha tienes, pero entre terminal y terminal, bueno, terminal es una, pero entre zona, en plan las puertas ahí están por un lado y la C y la D y la E por otro, tienes una pedazo de tienda de lingotes de oro, pero Sí. que había además unas colas hace una semana cuando estaba volando de vuelta que alucinas. Por eso te digo que es algo que tengo, por ejemplo, en Qatar lo tienes en el aeropuerto y puedes comprarte, pues eso, desde lingotitos de 1 gramo, de 2, de 10, de 20, y accesible, o No, sea, no. entre cambias de sección en el aeropuerto mientras haces escala en Doha durante 2 horas. Que como era, que decir, la escala o la haces en Doha o la haces en Dubái, cuando vas hacia Asia no Sí. tienes más opciones Estás prácticamente. jodido. Moscú ya se fue. Por eso te digo que yo creo Pues que el motivo de más peso es eso, que es que es accesible, es conocido y es pues tradicional. Digamos que el sí, valor en refugio está por épocas, excelencia. en épocas de incertidumbre o de preguerra o de Sí, precrisis, porque luego hay muchas otras cosas. Yo, por ejemplo, yo que sé, en la cartera de inversión que tengo, que puedo tener paladio, puedo tener otros metales y puedo tener otros recursos que para mí son estratégicos y son importantes. Bueno, y para la Unión Europea también, porque los tienen en el listado, también me guío un poco por eso. Pero es que no es tan fácil decir, voy a comprar paladio, como decir, voy a comprar oro. Entonces, ya. esa facilidad y esa accesibilidad es una cosa que el oro tiene y que muchas otras cosas no. Al En el lado mundo de del los Retiro metales. hay un sitio que venden, aparte de oro, venden platino y algún otro metal. Pero Sí, paladio no, y paladio jodido. claro, y también, por ejemplo, en joyería, para el tema, para la recuperación de las joyas, sobre todo con el oro blanco, muchas veces las joyerías te lo rodian, entonces rodio tienen también en las joyerías, pero que tampoco es tan accesible. O sea, si tú le preguntas, nos vamos tú y yo un día por la calle, lo podemos hacer a modo experimento, y vamos preguntando a cualquier persona que si tuviese que invertir en algún metal que supiese que en el futuro va a subir, pero no puede tener dinero físico, tiene que invertirlo en algo. Es que, quiero decir, nunca digas nunca jamás, pero me extrañaría Que muchísimo te dirán que kriptonita. alguien me diga, claro, que alguien me diga, pues no, mira, en iridio. Claro, yo me caigo para atrás. Dirías, este lleva un colocón de la Claro. Virgen. Por eso te digo que Pues, yo creo que la mayor parte es, o sea, por decir, también por cerrar un poco, que encima nos hemos desviado un mogollón del tema para variar. a Yo creo variar. que básicamente es eso, independientemente de otros indicios y de otros factores, creo que son factores más satélite y que el motivo principal es el conocimiento, lo tangible que es y la accesibilidad a comprarlo. Vale, pues sí, con esto igual lo podemos dejar ya porque podíamos seguir aquí otra hora, yo creo, Esta mañana. Bueno, ya habrá más, no os preocupéis. sobre todo empezando a hablar del oro, pero tengo que dejarte cenar, que ya es, es tardísimo. Bueno, pues muchas gracias, como siempre, Lucía. Nada, Jorge, vamos hablando. Un placer estar aquí en Caimanes por el Mundo, como siempre, representando a Minerías Más. Y nada, que sepas que ahora estamos lanzando podcast nosotros también, o sea que te va a tocar al revés, te va a tocar a ti venir al nuestro. Hostia, no sabía yo eso. ¿Sacáis podcast? Aparte de la revista y 8.000 noticias y charlas Y y lo va a todo. llevar, bueno, que lo conoce, lo va a llevar mi colega Santi. Se llama el podcast de la selva
y le hemos hecho recientemente página en LinkedIn. Claro, es que algo vi en LinkedIn, pero Y no. lo lanzamos hace poco, debemos tener, tenemos 4 o 5 lanzados nada más. Hostia, Retomamos ahora, sí, a modo actividad nueva, ahora la vuelta de verano que hemos lanzado ahora en el 2024. pues le prestaré alguna escucha ahí. Ujú. Y sí, habrá que hacer algún crosspath, algún featuring Que uno sí, con de el hecho otro. yo te llevo como, no sé ni cuántos, como 6 o 7 de ventaja en este. Sí, sí, tiene que haber reciprocidad ahí, que si no, esto es un Eso abuso. es. Bueno, pues hasta la siguiente. Pues nada, un placer. Venga.